está bien, se puede ver. Ya, doctor. Un ratito, lo que quiero es sacar esto de abajo. Ya, perfecto. Bien. Buen día, señores alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar una serie de síntomas que son síntomas principales generalmente cuando lo manifiesta el paciente, que son generalmente síntomas principales. En sí, en el aparato respiratorio sabrán 5 o 6 síntomas que casi siempre se presentan y casi siempre son síntomas principales. Entonces, como ustedes bien saben, el síntoma principal es el que les lleva de la mano al diagnóstico. Con mi grupo hemos estado haciendo una historia donde yo hago de paciente simulador, donde simulo son historias ya preparadas de grupos anteriores, compañeros de ustedes de antes, y donde han desarrollado historias que yo ahorita las he preparado bien, en forma minuciosa. Yo hago de paciente simulador y los alumnos me preguntan. Recién están aprendiendo los chicos a interrogar. La razón de semiología es hacer historia clínica. Tienen que aprender a hacer historia clínica. Y el interrogatorio es la parte, creo, más complicada para el alumno. A mí también cuando fue alumno me fue difícil. Y lógicamente hay que estar preguntando y repreguntando para poder pulir eso. Y bueno, esta enseñanza no presencial, como les decía a mis alumnas, permite de que yo vaya siguiéndole su interrogatorio y diciendo, hagan esto, este otro, corrigiéndoles, haciendo definiciones, etc. Cosa que a veces no sucede en la presencial. Esa es la ventaja de la no presencial. Lógicamente no va a suplir jamás a la presencial. Entonces, es necesario aprender a hacer interrogatorio. Yo al final del capítulo siempre a mis alumnos les pido que hagan una historia clínica completa, porque vamos desarrollando en el capítulo una serie de historias que acaban como síndromes, ¿no? De los síndromes más importantes del aparato. Entonces, en esos síndromes están incluidos, pues, estos síntomas, el dolor torácico, por ejemplo. Entonces, el dolor torácico se considera, pues, que cuando se presenta entre el diafragma y la fosa supraclavicular. Y es una causa muy frecuente de la consulta médica. Cuando el paciente viene, pues, por dolor torácico, se refiere a cualquier parte de las estructuras que están en el tórax, ¿no? Pueden ser estructuras óseas, pueden ser estructuras musculares, pueden ser estructuras nerviosas, pueden ser articulaciones, las condroesternales, o los elementos que están dentro del tórax, como el aparato respiratorio, en este caso, las estructuras que duelen, como la pleura, las estructuras que duelen, como de la bifurcación de la tráquea hacia arriba, ¿no? O también puede ser, lógicamente, otras estructuras, como el corazón, el aparato cardiovascular, el mediastino, etcétera, o dolores referidos, que vienen del abdomen hacia el tórax. Entonces, cuando el paciente tiene dolor torácico, pueden ser cualquiera de estas estructuras. Y uno, lógicamente, tiene que saberlas diferenciar. Cómo se presentan estos, el dolor, y cómo se puede diferenciar. Entonces, el dolor torácico pues, es un síntoma, como dice la lámina, muy valioso. Y lógicamente requiere ser explorado. Entonces, para ello, nosotros tenemos que ser muy minuciosos en la anamnesis. Donde se debe considerar, en primer lugar, el tiempo. O sea, el paciente viene con dolor torácico, ¿desde cuándo está? ¿Cuál es el tiempo de evolución del paciente? Y se desarrollan todas las características de dolor en general. Claro, acá estamos hablando de dolor torácico. Cuando un paciente tiene dolor en general, de cualquier estructura del cuerpo, uno lo primero que dice es el tiempo de evolución y luego la localización. ¿Dónde está localizado? En este caso, en el tórax. En un lugar del tórax lo dirá el paciente. Luego hay que describir el carácter. De su historia va a ir el carácter. Ustedes tienen que preguntarle a su paciente.
Y luego la intensidad del dolor, ustedes saben preguntar muy bien eso de 0 al 10, si se irradia el dolor, si se exacerba con algo, con la tos, con inspiración, eh, o con alguna posición, y cómo se mitiga, cómo disminuye el dolor, si disminuye con alguna posición. Entonces, se debe valorar pues, con el conjunto de síntomas del dolor torácico. No hagan diagnósticos por un síntoma o por un signo, no hagan eso porque siempre van a fallar. Siempre hay que valorar el síntoma, en este caso dolor torácico, en función de toda una historia, de un conjunto de síntomas y signos, que lógicamente permitan realizar un diagnóstico adecuado, sindrómico y también clínico. El dolor torácico pues, representa el 5 al 15% de las consultas por urgencias, y siendo la más frecuente las dolores osteomusculares, que deben haberlo tenido de repente ustedes en algún momento. Miren, es el 42% más o menos. Luego el cardiovascular, el 23.8%, las anginas o los infartos, y los pleuropulmonares, que son del 19.4%. Y la diferencia está dada por problemas psicofuncionales, o sea, patologías, sobre todo en este tiempo que son tan frecuentes, ¿no? Bueno, en el Perú verdaderamente la depresión, la ansiedad forma parte de una patología muy frecuente. Y los pacientes que tienen este tipo de alteraciones pueden hacer conversiones inconscientes de su ansiedad o su depresión, transformándolas en algo, en este caso, dolor torácico. Entonces, ¿cuáles son las causas del dolor torácico? Primero pueden haber causas cardiovasculares, como ya les comenté, por ejemplo, isquémicas, como el infarto o la angina, o cuando hay también hipertensión y el paciente como consecuencia tiene miocardiopatías. En los pacientes que tienen anemias severas, eso se produce por alteraciones ya de perfusión. En los pacientes con hipoxemia grave, pacientes con taquiarritmia, especialmente fibrilación auricular. En pacientes que tienen miocardiopatías hipertróficas, obstructivas. Esas son las isquémicas cardiovasculares. Las no isquémicas, la disección de la aorta, ¿no? O sea, coartación de la aorta. El paciente tiene dolor, puede tener dolor. Usted le puede encontrar un soplo a estos pacientes, a veces, de la aorta interescapular. Y cuando le toman la presión diferencial de brazo-pierna se iguala. Ya conversaba ahora con mi grupo. ¿Cómo es la diferencia de la presión entre los brazos y piernas? Predominio de piernas 20 milímetros. ¿Por qué? Porque los vasos que van a los miembros inferiores son de mayor calibre. Cuando estos se igualan y cursa con dolor el paciente y encontramos un soplo de ese tipo, entonces nosotros podemos decir que tiene coartación. También los pacientes con pericarditis, los pacientes que tienen prolapso mitral o ruptura de cuerdas tendinosas, pacientes con miocardiopatía, ya les dije fibrilación auricular. Seguimos, por favor, señorita. Entonces, dolor torácico también puede haber por enfermedades pleuropulmonares y mediastínicas. Ya les había comentado. Por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar, que condiciona infarto pulmonar. El tromboembolismo pulmonar solo cuando compromete pleura parietal, no se olviden. O sea, el tromboembolismo pulmonar per se, que afecta el pulmón, no produce dolor, salvo que comprometa pleura. En el neumotórax, por motivos obvios, penetra aire en la pleura, distiende la pleura, jala las estructuras, sobre todo la pleura parietal, y produce dolor. En las neumonías, cuando estas también son amplias y afectan la pleura. En las mediastinitis agudas. En el enfisema mediastínico, perdón. En los tumores mediastínicos también, lógica, por afectación de nervios. En la traqueobronquitis, porque puede también haber dolor de la bifurcación de tráquea para arriba, ¿no? Y en la pleuritis, que es el ejemplo clásico, que el motivo generalmente de consulta de los pacientes cuando tienen dolor, es inflamación de la pleura parietal.
Derrame pleural, que se asocia lógicamente con pleuritis. En el tumor de pleuropulmonar, en la metástasis pleurales o con afectación de la pleura parietal. En pacientes con broncoespasmo severo, estado, sobre todo estado asmático. Y pacientes con hipertensión pulmonar. Seguimos, por favor. Hablamos ya de los problemas osteomusculares, por ejemplo, artropatías del hombro-columna que pueden condicionar dolor torácico, en pacientes que tienen calambres de los músculos intercostales por agotamiento de los músculos intercostales o porque hay alteraciones de electrolitos, potasio, en bursitis subacromiales, problemas inflamatorios crónicos de las articulaciones generalmente, fracturas costales traumáticas o por metástasis, en pacientes que hacen ejercicios violentos, distensiones musculares, en la artrosis cervical también por irradiación, en las hernias discales torácicas y cervicales sobre todo, y en una patología que se llama osteocondritis o costocondritis, que era de las dos, de la cuarta articulación condroesternal del lado izquierdo, que se presenta en pacientes que tosen en forma crónica y si esto se llama síndrome de Tates. Les dije cuando hay dolores referidos, problemas digestivos, por ejemplo, por reflujo gastroesofágico, se inflama el esófago. En los pacientes que tienen desgarro de Mallory Base, en pacientes que tienen espasmos esofágicos o rotura esofágica por instrumentación, etc. En la úlcera gastrodenal, como dolor referido, en la distensión gástrica igual, y en patologías abdominales como por perforaciones de víscera hueca, fundamentalmente, por ejemplo, un paciente que tiene úlcera que se perfora, o la vesícula que se perfora, etc. O pacientes que tienen enfermedades pancreáticas, sobre todo agudas, pancreatitis agudas. Y las alteraciones psicológicas y funcionales, que son un motivo de salud pública. La depresión, muy frecuente, la ansiedad también. En estas épocas se han acentuado mucho más. En pacientes que simulan que están en la cárcel, quieren salir y entonces simulan dolor torácico. O hay un síndrome de la costa, dolor de mama izquierda. Otras patologías, enfermedades de mama como inflamaciones, mastitis, por ejemplo, tumores de la pared torácica, en el herpes zóster, que es súper doloroso. Son pequeñas vesiculitas, pequeñas, que se rodean de un halo eritematoso y que están en zona y que recorren el nervio, los nervios intercostales. Producen mucho dolor y en muchos pacientes hasta hay necesidad de intervenirlos quirúrgicamente por ese motivo. Ya hablamos de la articulación condroesternal. Vamos a subir un poquito para hablar sobre el dolor pleurítico, ¿ya? Esta es la razón de ser casi de nuestro capítulo, el dolor pleurítico. En el aparato respiratorio es importante que sepan que terminaciones nerviosas sensitivas, en tráquea sobre todo, ¿no? Ya les dije, un problema traqueal puede producir dolor. Ustedes de repente lo han tenido en alguna oportunidad. Pero ¿quién duele sobre todo, sobre todo, en la pleura parietal? Es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Puede también comprometerse por el mediastino, pero compromete también pleura parietal, vasos sanguíneos, zonas peribronquiales que pasan por las raíces dorsales posteriores o en la región de la punta del pulmón, o sea, del cono torácico. Y esa sensibilidad bajo las fibras cervicales, C7 y las dorsales T12. Entonces, esas zonas pueden producir dolor. Fundamentalmente reparen en pleura parietal. Y en tráquea, bifurcación de tráquea hacia arriba. Pero lo común es pleura parietal. O sea, el pulmón, los bronquiolos y la pleura visceral carecen de sensibilidad dolorosa, que no reciben terminaciones nerviosas sensitivas. En el caso del pulmón, las terminaciones son del décimo par, del vago, ¿no? Del décimo par. O sea, inervación simpática y parasimpática. Por lo tanto, no es sensitiva. O sea, el pulmón no duele, es una regla. En cambio, la que duele es la pleura.
Entonces, cuando hay dolor con características de pleurales, porque la pleura parietal, no la visceral, está comprometida. Por ejemplo, cuando la pleura reviste la cúpula diafragmática, los estímulos son a través del nervio frénico. Por eso el dolor está referido a cuello y hombro. O sea, cuando la pleura diafragmática se altera, se va hacia cuello y hombro. Y en su tercio posterior los estímulos van por los intercostales. Cuando una lesión pulmonar es dolorosa, ya lo comentamos también anteriormente, en forma rápida. Cuando se extiende, ya dijimos, a pleura parietal o diafragmática. Pleura parietal, sobre todo. Y se alcanza la tráquea o grandes bronquios. Eso no es tan común. En caso de espasmo vascular, como la embolia, que al producir infarto alcanza pleura parietal. O sea, el tromboembolismo tiene que ser muy amplio, para que produzca un infarto súper amplio y pueda llegar a la pleura parietal y en esta circunstancia producir dolor con características de dolor pleurítico. También cuando hay cambios en la presión intrapulmonar e intrapleural. Esos cambios se producen por presencia de aire, ¿no? Puede ser. O si hay desplazamiento de las estructuras torácicas que jalan la pleura parietal, ¿no? Como en el caso de la atelectasia masiva, que se produce por obstrucción de un gran bronquio, o cuando por la presencia de aire en las pleuras, sobre todo produce un neumotórax, atención, en neumotórax en general, pero sobre todo en neumotórax, atención, distiende las pleuras y desplaza las estructuras. Y también en el derrame pleural masivo por ese mecanismo, ¿ya? Porque previo al derrame, cuando es inflamatorio, se inflama la pleura, produce pleuritis. La pleuritis da origen a dolor pleurítico. ¿Por qué? Porque la pleura parietal está recibe inervación sensitiva de los intercostales, que son mixtos, ¿no? Pero acá nos interesa la parte sensitiva. Entonces, decimos que más frecuentemente el dolor torácico se produce por compromiso de la pleura parietal, por inflamación, y eso se llama pleuritis. La pleuritis es ese proceso inflamatorio de la pleura parietal que va a dar origen a un dolor localizado. Ya hemos dicho hasta la saciedad anteriormente que en ciertas circunstancias pues, las alteraciones se pueden producir en el vértice del pulmón y que esto a su vez compromete el plexo braquial. Entonces, en estas circunstancias, pues el dolor se va a presentar en la parte anterior, posterior del tórax y también en el brazo, ¿no? Y que el compromiso de la pleura diafragmática, por estar inervada por el frénico, se dijo también, produce dolor referido al cuello, al hombro y zonas cutáneas, ¿no? Que corresponden a esos nervios cervicales. La parte posterior del diafragma está relacionado con los intercostales. Entonces van a ver una progresión del dolor toracoabdominal, siempre y cuando hay alteración pleural. Entonces, cuando un paciente tiene dolor pleural por pleuritis, el dolor se localiza generalmente en la región mamaria o submamaria, lógicamente del lado comprometido. Es un dolor que se punta de costado, es como una hincada, dolor como hincada. Y miren la característica específica que ustedes siempre deben preguntarle a sus pacientes. Lógico, no tienen la oportunidad de preguntar porque no interrogan. Entonces, ustedes reciben generalmente historias ya hechas por otros o trasladadas de libros o del YouTube o de lo que sea. Entonces, ya no tienen la oportunidad de interrogar. Entonces, son un poco pasivos, ¿no? Pero cuando ustedes hacen la interrogación, no pueden dejar de preguntar si ese dolor se exacerba con la inspiración. Es muy importante. En el aparato respiratorio siempre deben preguntar eso. Y en el dolor pleurítico se exacerba con la inspiración profunda, se exacerba con la tos, se exacerba con el estornudo, muchas veces con la risa y el bosteo. Y este dolor se exacerba también con ciertas posiciones, sobre todo en el lado comprometido y calma con el lado contralateral.
Entonces, todas esas características deben preguntarle al paciente para ver si tiene compromiso pleural, o sea, pleuritis. Bien. La pleuritis mediastínica da origen a dolor retroesternal en el cuello. Ya dijimos por qué. Y no se exacerba con la tos ni la inspiración. Eso lo diferencia del compromiso de pleura parietal. Y la pleuritis diafragmática, el dolor es agudo. Y viene la localización es tóraco-abdominal, con irradiación a cuello, hombro, y ya saben, por el compromiso del nervio cervical. No es común. Y hay que tener en cuenta también las pleuritis residuales. A veces uno no le da importancia y también no sabe por qué tiene el paciente dolor, por qué se queja. A veces el paciente al final queda como si fuera un paciente psicosomático. Y se puede presentar. O sea, un paciente que tuvo un derrame pleural inflamatorio por TB, por ejemplo, y que fue tratado adecuadamente y es dado de alta. Entonces, estos pacientes pueden quedar con unas secuelas, adherencias, y puede producir dolor localizado. Eso es bueno tenerlo presente. Por eso que la historia debe ser completa. En la historia siempre se preguntan antecedentes. Y en los antecedentes se preguntan antecedentes patológicos. Y el paciente nos va a decir que tuvo derrame pleural y que fue tratado. Entonces el antecedente ahí es importante en ese tipo de pacientes. Luego en los neumotoras, el neumotora no viene a ser sino la presencia de aire en la cavidad pleural. Ese aire penetra generalmente del pulmón a través de una solución de continuidad. Entonces penetra a la pleura y sale también. Pero hay unas formas, es como válvula. Entonces el aire penetra dentro de la cavidad pleural, pero no sale. Eso es lo que se llama neumotoras a tensión, que da una sintomatología muy aparatosa. Inclusive el paciente puede tener un shock, puede tener origen a shock en este tipo de pacientes. Es lo que se llama el shock obstructivo, que ustedes lo han estudiado en fisiopatología. En estos pacientes el dolor pues, es brusco, intenso, tenebrante, como peso, ¿no? Irradia al cuello o al hombro del mismo lado, algunas veces al epigastra. Y se acompaña del disney. Ya le dije que es aparatoso, es una característica que el paciente está muy disneico, muy comprometido, hasta chocado puede estar. Ya que actúa rápidamente porque es un shock obstructivo. Luego el cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón se produce, pues, después de un periodo de tos. El paciente tiene tos mucho tiempo. Y es una tos que no tiene expectoración. Y que luego se vuelve un poco de expectoración. Y lógicamente eso se acompaña, pues, baja de peso, poco apetito, que son datos característicos que menciona el paciente en su historia. Pues el cáncer de pulmón da dolor. Por ejemplo, cuando produce atelectasia masiva, o sea, cuando obstruye el bronquio. O cuando siendo central este cáncer de pulmón, que está en el centro de pulmón, pueda comprometer la pleura parietal. El cáncer de vértice de pulmón, como ya les comentó hace un rato, se llama tumor de páncreas y produce dolor en hombro y brazo por compromiso del plexo braquial. Acá se pueden presentar algunas circunstancias, por ejemplo. Si se excita el simpático, puede dar origen a un síndrome que se llama de Purpur de Petit. Este síndrome de Purpur de Petit produce exoftalmia. Exoftalmia significa que el globo se protruye hacia afuera, globo ocular, perdón. El paciente tiene midriasis, o sea, dilatación de la pupila más de 5 milímetros de diámetro, y la hendidura palpebral aumenta. Eso se llama síndrome de Purpur de Petit. En cambio, si hay parálisis del simpático, se presenta todo lo contrario, ¿no? Se presenta el síndrome de Bernard-Horner, que se caracteriza por enoftalmía, o sea, significa que el globo ocular se mete hacia adentro. El paciente en la pupila encontramos miosis menos de 3 milímetros de diámetro y disminución de la hendidura palpebral. Es la contraparte de lo anterior, ¿no? También puede haber dolor pleural, que le llaman en punta de costado, ¿no? En la neumonía. Esto se presenta
cuando el proceso neumónico afecta la pleura. Parietal. O sea, tiene que inflamar la pleura parietal. Su localización, como dice la lámina ahí, en algunas circunstancias se puede presentar en el lóbulo superior derecho, inferior. Y puede dar origen la neumonía a dolor en el abdomen, es cuando es bajo, ¿no? Cuando el proceso neumónico está en la parte baja. Incluso a veces puede aparentar infarto o algo así. Incluso se puede irradiar el dolor ahí a la fosa ilíaca derecha, haciendo pensar que pueda tener apendicitis el paciente. La neumonía, lógicamente, se acompaña, pues siempre, cuando es neumocócica sobre todo, de fiebre continua. Y el paciente tiene tos con expectoración verdosa, puede ser hemoptoica, cuando es neumocócica es herrumbrosa, y se acompaña, lógicamente, de signos de condensación en el tórax. Ya ustedes van a aprender lo que es síndrome de condensación. Luego, el tromboembolismo pulmonar, el dolor torácico, se debe lógicamente a la gran extensión de la embolia. Ya le dije que la embolia tiene que producir un infarto muy amplio y que debe comprometer la pleura parietal. Entonces, cuando hay este tipo de tromboembolismo con infarto pulmonar masivo, entonces el dolor generalmente retroesternal y se acompaña del disnea, cianosis con inestabilidad dinámica. Y el 30% de los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar pueden tener infarto pulmonar, que se puede manifestar por dolor pleurítico. Se manifiesta por disnea, por fiebre, por tos, hemoptisis, la expectoración hemoptoica o que es hemoptisis en sí, ¿no? Y pueden encontrarse signos auscultatorios agregados, como crepitantes, etcétera, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces, eso es lo que concierne a dolor torácico. En el caso nuestro, lo que nos interesaba es el dolor pleurítico, o sea, o inflamación de la pleura, que tiene características especiales, como ya les he comentado. Eso tenemos que preguntarle a nuestro paciente en el interrogatorio. ¿Qué es disnea? Disnea es la dificultad respiratoria. También viene a ser síntoma principal, ¿no? Porque nos orienta al diagnóstico. Entonces es un dato muy importante también que se presenta con frecuencia en el aparato respiratorio. El paciente nos dice, doctor, me falta el aire, me ahogo, cuando camino me canso, o me oprime el pecho, no puedo respirar. Entonces es necesario que uno cuando indaga por disnea, sobre todo en disnea que se presenta primero a lo grande, mediano, que progresa, como en el caso de la fibrosis, como en el caso del enfisema, insuficiencia cardíaca congestiva también, ¿no? En esos casos de disnea, uno siempre debe comparar con el basal del paciente. Es muy importante la comparación con el basal, pues es diferente. El doctor Luis Díaz Díaz, cuando sube al tercer piso de alguno de los pabellones de la Facultad de Medicina, se cansa, porque es viejo, ¿no? En cambio, en el caso de ustedes, no sucede eso. Pero si ustedes suben al tercer piso y se cansan y notan un cambio en relación a antes, están empezando a tener disnea. Si en el caso mío camino 50 metros y me canso, está habiendo un cambio. Entonces, es necesario que nosotros indaguemos la disnea en esa función, comparando con el basal del paciente. Y digo el basal porque es diferente un adulto mayor, un adulto, un niño, etcétera, ¿no? Hay que comparar en ese sentido. Ahora, la disnea, pues, es un síntoma, ¿no? Generalmente. Es la sensación subjetiva de falta de aire. Es un síntoma. Pero se puede objetivar. Cuando se objetiva también, ya es un signo. Entonces, síntoma y signo. O sea, cuando uno puede ver cambios en la frecuencia, cambios en la amplitud, cambios en el ritmo de la respiración, o cambios en las fases inspiratorias o expiratorias, inspiratorias y expiratorias. Entonces se puede objetivar de esa manera. Bien,
la explicación de la línea se ha tratado de explicar una gran cantidad de mecanismos y verdad que todavía no hay un acuerdo sobre ese punto. Pero sin embargo, yo le voy a hablar, ahí está en la lámina una serie de teorías yo que he tratado de recopilar de la información que hay de la bibliografía y ahí están traducidas ahí en la lámina. Por ejemplo, una de las teorías dice por hiperventilación, que conduce a eso, a un aumento importante del trabajo respiratorio y la ventilación, y uno se vuelve consciente de la respiración. O sea, ahí es Disney allá. Dos, cuando hay hiperventilación alveolar, lo cual conduce a hipoxia celular, y que es independiente de la ventilación perfusión, por si acaso. Se hace consciente también ahí. Luego, factores fisiológicos principales que aumentan el trabajo respiratorio. Por ejemplo, la constricción de la vía respiratoria debido a hipocamia alveolar. Es una de las teorías. O la reducción de la tensión de oxígeno en el diafragma y los músculos del tórax, debido a un empeoramiento del transporte de oxígeno por hipoventilación alveolar. O estado de tensión de los músculos del diafragma y la parte anterior del tórax, debido también a hipocamia arterial. Luego, cuando hay aumento de la actividad motora del tronco cerebral y en los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. Estos quimios receptores carotídeos son sensibles al descenso del PaO2, o sea, de la presión parcial de oxígeno, y al aumento de la presión parcial del CO2, y de la concentración de hidrogeniones. Entonces, esos cambios que se producen en la presión parcial de oxígeno o aumento de la presión parcial de CO2 parece que estimulan el centro respiratorio y eso aumenta la frecuencia y la profundidad respiratoria. Por ejemplo, respiración de Kussmaul, ¿no? Eso condiciona la disnea. También se menciona que hay en el pulmón hay una serie de receptores de la pared torácica que van a dar información sobre el estado de la respiración. Y eso está en función de la resistencia de la vía aérea y de la expansión tisular. Entonces, estos receptores hay tres tipos. Receptores de estiramiento, que responden a la presión de las paredes aéreas de estiramiento. Entonces, cuando los pulmones están insuflados, inhiben la inspiración y promueven la expiración. O sea, es el reflejo en sí de Herring-Brauer, que ustedes lo han estudiado muy bien. Después, receptores de irritación. Estos receptores de irritación se encuentran en las células epiteliales de las vías aéreas de grueso calibre. Y cuando se inflaman, lógicamente, la estimulación va a producir constricción de la vía aérea. Y un patrón de respiración rápida, superficial, que va a proteger a los tejidos de efecto lesivo. Esto se presenta, generalmente se piensa en la broncoconstricción del asma bronquial. La base fisiopatológica del asma bronquial es la inflamación del bronquio. Se inflama por mecanismos en anticuerpo ahí. Luego los receptores justacapilares, o J les dicen, están localizados en la pared alveolar, cerca de los capilares, y que captan la congestión capilar. Y serían los responsables de una respiración rápida y superficial que se produce en el edema del pulmón, en embolia y también en la neumonía, donde hay inflamación. Entonces, pues en la pared torácica también existen receptores capaces de detectar la fuerza de los músculos. Eso va por vía vagal. Y también se piensa que podrían contribuir en algunas enfermedades a generar sensación de disnea. Entonces, si pensamos en forma general, la disnea se produciría por una activación excesiva o anormal de los centros respiratorios, del tronco encefálico, o sea, del bulbo en sí, ¿no? Y el origen serían en los estímulos que se transmiten a punto de partida, los receptores, todos los receptores que hemos mencionado. Hay una clasificación fisiopatológica de la línea por mecanismo fisiopatológico. Por ejemplo, mayor demanda de la ventilación. Fisiológico, el ejercicio. Ustedes corren
y empieza a aumentar la frecuencia respiratoria, que se hace consciente, ¿no? En el embarazo, porque hay una gran distensión, presiona el diafragma y por ese mecanismo disminuye la ventilación. Y las grandes alturas, porque hay poco oxígeno en las grandes alturas. Entonces la fracción de inspiración, no, la fracción de inspiración de oxígeno no varía ahí, pero hay poco oxígeno. Luego, en forma patológica, la anemia, porque hay poco aporte de oxígeno, poca hemoglobina, poco aporte de oxígeno, estos pacientes van a hacer hipoxia, van a hacer hipoxia. En los pacientes con acidosis también, aumento de hidrogeniones, que tienen que convertirse en agua de todas maneras, en CO2 e hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, porque el hidrogenión per se no atraviesa bien la barrera hematoencefálica. O sea, tiene que convertirse para poder actuar a nivel del centro respiratorio y producir lo que se llama la respiración de Kussmaul, una acidosis. Por eso que en pacientes con acidosis muchas veces no hay Kussmaul, pero la presencia de Kussmaul siempre nos indica que puede haber acidosis en el paciente. Luego, cuando hay hipoxemia, obviamente, estímulo al centro respiratorio, hiperventilación, en la hipercapnia también. En alteraciones metabólicas por mayor consumo de oxígeno, estímulo simpático, centro respiratorio. Igual en el hipertiroidismo también estímulo simpático, mayor consumo de oxígeno, hay hipercatabolia, ¿no? En el hipo todo lo contrario. Y sobre todo en el hipo porque hay una disminución cuando aumenta mucho de peso estos pacientes, hay una hipoventilación en estos pacientes con hipotiroidismo. Por eso que esos tienden a dormirse en todos los sitios. Y que es el mismo mecanismo de la obesidad mórbida casi. Luego, mecánica normal de las vías aéreas, pulmón o de la pared torácica, las enfermedades bronquiales, porque el asma ya dijimos, la bronquitis aguda dijimos, bronquitis crónica o bronquiectasia. En las enfermedades pulmonares también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. En el enfisema, hay disnea que progresa. Una de las características del enfisema es grande, mediano, pequeños esfuerzos. En la neumonía, obviamente, porque hay ocupación alveolar. En la telectasia, porque comprime el pulmón. En la fibrosis pulmonar, porque hay una mala difusión de oxígeno, puede ser CO2. Igualmente en la neumoconiosis. En el edema pulmonar, por congestión, ¿no? En el tromboembolismo pulmonar ocupa el pulmón, tumores pulmonares igual, fibrosis quística igual. En el síndrome de distrés respiratorio del adulto por el mismo mecanismo. El paragonimus afecta también parénquima pulmonar, en la micosis y en la neumonitis, que son neumonitis químicos, físicos, virales, etc., ¿no? Enfermedades cardiovasculares y insuficiencia cardíaca, por una congestión retrógrada hacia el pulmón. En la cardiocoronaria que condiciona la insuficiencia cardíaca. En las cardiopatías congénitas y valvulares, como un mecanismo de congestión retrógrada, ¿no? Hacia el pulmón. Entonces, pueden ser aórticas, pueden ser mitrales. En la miocarditis se habla tanto ahora con la difteria. En la difteria, pues ustedes saben que es muy tóxica, ¿no? Tiene toxinas que van hacia el pulmón, diré hacia el corazón. En el corazón produce miocarditis. Y esta a su vez produce taquiarritmias. Y los pacientes mueren por eso. Cuando afecta el corazón, la difteria es irreversible. Igual en los pacientes que tienen pericarditis, ¿no? Como hay presencia de líquido entre las cavidades en el pericardio, el paciente hace insuficiencia cardíaca y por ese mecanismo produce disnea. Miocardiopatías en general, alteraciones de ritmo, sobre todo las taquiarritmias, los tumores cardíacos, obviamente. Y en las enfermedades infecciosas, ahí vean, de las vías respiratorias altas, el asma bronquial, y la difteria, que ya está ahora tan en boga, la toferina, la bronquial, el crup laringio, esa inflamación en el niño se ve mucho eso, en la tuberculosis, en las enfermedades de la laringe y tráquea, de la glotis,
inflamaciones de glotis, inflamaciones de laringe, las inflamaciones e infecciones de la tráquea, tumores de laringe de distinta índole, benignos o neoplásicos, el tumor del cuerpo extraño, o sea, una persona que come demasiado se embute y ¡pum!, hace ingresar una cantidad acentuada de comida, pues y obstruye la laringe, ¿no? Se mueren esos pacientes cuando no son auxiliados. El edema de glotis en el edema angioneurótico. Por ejemplo, pacientes que son sensibles a un antibiótico, le colocan el antibiótico, edema angioneurótico con edema de glotis, y lo asfixia al paciente, si no se actúa. Estenosis traqueal o tumores traqueales. Y enfermedades torácicas, generalmente torácicas que son generalmente congénitas, así escoliosis severa, insuficiencia respiratoria y cardíaca también. Cuando hay parálisis del diafragma bilateral o fractura costales, los politraumatizados. Dentro de las enfermedades de la pleura, la pleuritis, con el derrame pleural. Neumotórax, la paquipleuritis, que es una secuela de un paciente que tuvo derrame pleural, le dieron tratamiento, curó y se unieron a dos pleuras. Luego, enfermedades neuromusculares, la polio, que no hay, ojalá no haya otra vez en el Perú, vuelven toditas las enfermedades. Lesiones medulares, la miastenia por agotamiento de la acetilcolina, ¿no?, la placa mioneural. El síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente que acaba en el pulmón. Y psicógenos, pacientes histéricas que hiperventilan, o que tienen ansiedad o depresión, que hiperventilan también. En pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, sobre todo adultos mayores, donde el esfínter falla, entonces aspiran estos pacientes. Alteraciones abdominales, grandes ascitis, ¿no?, grandes masas ahí en el abdomen, tal vez en la gestante, ¿no?, y enfermedades del sistema nervioso central, hemorragias, isquemias, etcétera, ¿no?, de cualquier índole, infecciosas. Entonces, cuando un paciente tiene disnea, entonces es fundamental, la historia clínica ya saben ustedes perfectamente. La historia clínica es básica, la historia clínica debe ser minuciosa. Ustedes haciendo una buena historia clínica van a llegar al 95% del diagnóstico. 5% pueden ser por cosas ya muy excepcionales, pero 95% del diagnóstico está en una historia clínica minuciosa. O sea, si fallan en el diagnóstico es porque han hecho una mala historia. Por eso es que el alumno se debe entrenar a preguntar. Y hay que preguntar en forma ordenada, de acuerdo a una metodología. Tiene que aprender eso, es necesario. Entonces, la historia debe ser completa, como dice. Y, lógicamente, la información se va a obtener a través de la anamnesis y el examen. En la anamnesis ahí dice se debe preguntar sobre todo, ¿no? Pero creo que se debe preguntar todo, porque todo es importante. Y lógicamente en la anamnesis, además de la afiliación, están los antecedentes personales y familiares. Acá nos olvidamos un poco de la revisión anamnésica que se debe hacer en los pacientes, para ampliar la historia, porque muchas veces la disnea, si bien puede tener de repente un origen respiratorio, pero también puede ser consecuencia de una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, en la ampliación de la anamnesis podemos nosotros captar una serie de síntomas y signos, de síntomas que nosotros no pudimos captar en el momento que estuvimos preguntándole al paciente, porque nos hemos circunscrito al aparato por el que el paciente tiene más síntomas. En este caso nuestro podría ser la respiratoria. Seguimos. Y ahí están los datos que se preguntan, que son todos los datos que se presentan en una historia. Se va a determinar si es aguda, súbita, crónica la disnea, cómo evoluciona, su forma de inicio, que es importante. El grado de disnea, los tipos de disnea que ya hemos comentado. Y es muy importante los síntomas que acompañan a la disnea. O sea, tos, fiebre, expectoración, hemoptisis, dolor torácico, vómito, cianosis, baja de peso, no lesiones dolorosas. Esto es importante, ese contexto.
Que no hagan diagnósticos por un síntoma o un signo, no hagan diagnósticos, van a errar mucho. Siempre tiene que ser dentro de un contexto, interpretar la historia dentro de un contexto para poder llegar a un diagnóstico de síndrome. Y en base a los diagnósticos de síndrome, ustedes van a plantear recién la posibilidad de diagnóstica clínica. ¿Qué le van a pedir al paciente? ¿Cómo lo van a tratar? Entonces, por la evolución, miren, la línea puede ser aguda y pueden tener un origen respiratorio o extrapulmonar. Respiratorio, la neumonía es clásico, ¿no? Que sea aguda, de un momento a otro. Con los pacientes que se aspiran, ya les dije, adultos mayores sobre todo, o que están con sondas nasogástricas, en pacientes con derrame pleural, alteraciones del sistema nervioso central, lógico, una isquemia, una hemorragia, etc. Producen línea porque alteran el aporte de oxígeno al centro respiratorio, el distrés respiratorio del adulto. ¿Puede ponerme en las extrapulmonares de nuevo, por favor? Ahí estamos, en la extrapulmonar, edema agudo del pulmón, cardiogénico, ¿no? Por anemias, anemia, sobre todo anemias severas, y en acidosis metabólica. Ahora sí podemos subir un poquito, ¿ya? Ahí podemos subir un poquito. Ahí está. Línea súbita también. Igual, origen broncopulmonar, tromboembolismo, neumotórax, la línea paroxística nocturna, que hay que saberla definir. La línea paroxística nocturna es diagnóstica de insuficiencia cardíaca izquierda. Un dato básico, junto con otros síntomas que hay, pero es básico. Luego el estado asmático, una línea súbita de origen extrapulmonar, el infarto de miocardio, la hiperventilación por ansiedad, el edema de la laringe, el angioneurótico que les comenté, o cuerpo extraño, ¿no? Seguimos, por favor. En la crónica, miren, enfermedades broncopulmonares, enfisema, disnea progresiva, grande, mediano, pequeños. En la bronquitis crónica hay definiciones para bronquitis crónica. En el asma bronquial, con I esa, con I. En el estado asmático especialmente. También el asma, en los accesos de asma y disnea. Las enfermedades pulmonares reciben enfermedad pulmonar intersticial, que es parecida al enfisema, grande, mediano, pequeños esfuerzos. Deformidades de pared torácica. Fibrosis pleural, que ya dijimos, o parálisis frénica. Otras, hipertiroidismo. ¿Por qué ahí hay aumento? En el hipertiroideo hay un aumento del catabolismo, mayor consumo de oxígeno, estímulo de centro respiratorio y aumento de frecuencia. Pero también el hipertiroidismo puede producir hipertensión pulmonar per se, y eso condicionar insuficiencia cardíaca derecha, por ese mecanismo también. Las anemias distintas, obviamente, en insuficiencia cardíaca congestiva y en las enfermedades del sistema nervioso central que ya dijimos. Luego, las líneas se pueden clasificar, hay clasificaciones, por ejemplo, la New Yorker Association, línea cardíaca. Un poquito más arriba, por favor. Va clase 1, 2, 3 y 4. La 1, miren, ausencia de síntomas con actividad intensa. La 2, síntomas con actividad moderada. La 3, síntomas con escasa actividad. La 4, síntomas en reposo. Y después hay otra línea, que es de la British Medical Research Council, la escala de MRC, línea respiratoria. Grado 0, ausencia de línea excepto realizar ejercicio intenso. 1, línea al andar, deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada. Línea 2, incapacidad de mantener el paso de otra persona de la misma edad, caminando superficie llana. Grado 3, tener que parar o descansar al andar 100 metros o más. 4, la línea impide al paciente salir de casa o movimientos pequeños. Hay algunos que colocan así, línea 1, línea 2, 3 en sus historias. Pueden colocar, pero pueden describir también, no hay ningún problema. Los tipos clínicos de disnea. Continua. Continua significa progresiva, mejor dicho. Progresiva. Más que continua, progresiva, ¿no? Pero es continua. En el enfisema y en la fibrosis pulmonar es una característica. Grande, mediano, pequeños esfuerzos. En insuficiencia cardíaca congestiva. La línea intermitente, el asma, accesos bronquiales. De repente alguno de ustedes sufre de asma, hiperreactividad bronquial. En el EPOC, que es nocturna, ¿no? En los reflujos gastroesofágicos, o sea,
come el paciente bastante, un reflujo gastroesofágico que llega al pulmón. En las hernias diatales dice ahí, pero también en incompetencia de un esfínter que hay ahí, que se vuelve muy incompetente en los adultos mayores, en los pacientes que tienen enfermedades neurológicas como accidente cerebrovascular. Luego la línea paroxística nocturna que ya les comentaba. Es súbita esta línea nocturna. El paciente cuando se coloca en decúbito dorsal, de repente a las 2 o 3 horas, ¡pum!, se sienta bruscamente porque le falta el aire. Eso se llama línea paroxística nocturna propia de insuficiencia cardíaca izquierda. Ustedes dirán, no, pero también en la derecha se puede presentar. Claro, cuando es insuficiencia cardíaca congestiva derecha, izquierda y derecha. O sea que la insuficiencia cardíaca izquierda condicionado derecha. En ellos también hay, lógicamente, línea paroxística nocturna. Luego, líneas en reposo. El paciente está sentado ahí, o echado, y está con disnea, ¿no? Están los ejemplos: fibrosis, enfisema, insuficiencia cardíaca congestiva. Líneas de esfuerzo. El paciente hace un esfuerzo y se cansa, ¿no? Disnea en decúbito u ortomnea. Disnea de decúbito u ortomnea. El paciente, al colocarse en decúbito dorsal, se ve obligado a los pocos minutos a sentarse, estar de pie. Lógico, es indicio eso de falla ventricular izquierda, por si acaso. Porque en decúbito dorsal se produce mayor retorno venoso, y eso trae como consecuencia congestión pulmonar. También puede ocurrir en el EPOC también. Luego, disneas en decúbito lateral, que se llama trepomnea, ¿no? O sea, es la intolerancia en el decúbito lateral, casi siempre izquierdo. Se presentan los pacientes con derrames contralateral, la trepomnea, en decúbito lateral. Después hay otra línea que en posición vertical, se llama platimnea. O sea, el paciente está parado, tiene que ponerse en decúbito dorsal para poder mejorar. Se presentan los shunts intracardíacos y también en la cirrosis, porque en la cirrosis hepática también se producen shunts intrapulmonares sobre todo. En ellos se produce una ortodesoxia, le llaman. Se presenta en los COVID también esto, ¿eh? Porque hay hipoxemia arterial en posición de pie. Y también la línea puede manifestarse al clínico por alteraciones, ya les dije al comienzo, de alteraciones de los movimientos respiratorios, que uno lo puede objetivar, ¿no es cierto? De lo que es inconsciente se objetiva. Cambios en la frecuencia, por ejemplo. Acá la frecuencia normal de 14 a 20, ya lo considero. Bradimia menos de 14, taquimnia es más de 20. Y ahí está otro término que se llama polimnia. Revisen eso. La diferencia es la amplitud. Luego, profundidad, por ejemplo, aumenta en los pacientes con tromboembolia pulmonar. En el Kussmaul también la profundidad. En el síndrome de hiperventilación también se altera la profundidad. O el ritmo. O sea, la respiración de Cheyne-Stokes es una respiración que va ascendiendo en profundidad, llega a un pico, después desciende, periodo de apnea de 20 segundos, 30 segundos, y después nuevamente vuelve. Traduce siempre mala oxigenación del centro respiratorio, accidentes cerebrovasculares, etc. Igual a biot. Respiraciones regulares con periodos de apnea, regular con periodos de apnea. Traduce lo mismo. A ver si revisan respiración neurógena central y apneústica. Revisen eso. Neurógena central y apneústica. Revisen en sus libros. Y la Kussmaul, que ya les comenté, ¿no? Es una inspiración profunda, súper profunda. Y después una expiración cortita, que es propia del ácido. Y las líneas también se pueden dividir por su fase respiratoria. Línea expiratoria en el asma. Porque en el asma hay inflamación, entonces obstruye. Hay edema, broncoconstricción y aumento de moco. El moco se vuelve como goma afilante y obstruye. Entonces el paciente tiene dificultad para expirar. Tiene inspiración, pero sobre todo expiración. Aumenta su tiempo expiratorio. Igual en el enfisema, destrucción de parénquima, pérdida de elasticidad del pulmón.
Entonces, el aire que penetra tiene que ser expulsado, pero en más tiempo. Queda un poco de aire, a diferencia del asma. En la línea inspiratoria, todos los procesos, todo lo que es de tráquea para arriba, las inspiratorias. Obstrucción de laringe, hablamos de angioneurótico, dijimos de repente un bocado inmenso, ¿no? Uno se obstruye, tumores en la tráquea, en los grandes bronquios. Seguimos, por favor. Sí, entonces ya hemos tenido dos síntomas muy importantes, que pueden ser síntomas principales. Y lo otro es la disfonía. La disfonía es el trastorno cualitativo o cuantitativo de la fonación y que se conoce como ronquera. Y cuando no se escucha la voz se llama afonía, pérdida de la voz. Las causas pueden ser orgánicas, por ejemplo, lesiones de los tejidos laringeos, por inflamación, catarral, rubiola, difteria, escarlatina. También se puede presentar en la TB. Cuando ustedes tengan un paciente así disfónico más de un mes, siempre es bueno pensar en tuberculosis de la laringe. Y hay que mandarlo al otorrino para que le haga una laringoscopia. Lógico, con el paciente hay que investigar si tiene tos, si ha tenido contacto con pacientes con TB, etc. Luego, los cuerpos extraños. Pacientes que tienen enfermedades endocrinas, en el hipotiroidismo, en el bocio endotorácico. El bocio es tan grande que se mete dentro del tórax. Y al comprimir los nervios produce disfonía. Es lo mismo del hipotiroidismo, tímica, ¿no? Es menos frecuente. En los cardíacos, la pericarditis con derrame. Grandes depósitos de líquido en el pericardio. En los traumatismos. En tumores laringeos. En los nódulos de cuerda vocal en los cantantes, ¿no? En ellos van perdiendo la voz poco a poco porque se forman nódulos. Felizmente ahora los operan, queda muy bien. Pero también, cuando hay disfonía también, y en una persona ya adulta, siempre también hay que hacer laringoscopía porque puede haber cáncer. Eso se presenta mucho en los fumadores. O pueden haber pólipos también, ¿no? Tumores benignos. Y por lesiones de los nervios que inervan las cuerdas vocales. Parálisis de los nervios recurrentes. El más afectado es el izquierdo por su recorrido largo y que puede ser presionado, ¿no? En los casos de aneurisma aórtico, de neoplasias pulmonares clínicas. Forma parte de los síndromes mediastínicos de esta disfonía también. Su inhibición es unilateral generalmente. Su inhibición generalmente bilateral, pero cuando es su inhibición unilateral se produce lo que se llama voz bitonal, doble. Seguimos, por favor. Cianosis. Otro signo generalmente es esto, ¿no? Pero el paciente lo puede manifestar, ¿eh? Me he vuelto medio azul, medio oscuro, de tales o cuales sitios. Y después uno lo objetiva, ¿no? En el examen físico. La cianosis, que puede ser síntoma principal y signo, ¿no? Entonces, ¿qué es cianosis? Cianosis es la coloración azulada de piel y muslos. Y se producen por trastornos de la oxigenación tisular, no se olviden, tisular. O sea, que la oxigenación, lo que se llama hipoxemia, que puede ser por disminución de la presión arterial de oxígeno o en otras circunstancias no. Entonces, ¿cuándo se produce cianosis? Cuando la hemoglobina se reduce, la hemoglobina absoluta, la cantidad absoluta de hemoglobina reducida en más de 5 gramos. O sea, para que la hemoglobina se reduzca se necesita que tengamos 5 gramos de hemoglobina. Un paciente que tiene menos de 5 gramos no hace cianosis. Seguimos avanzando ahí un poquito, ¿ya? Ahí, está bien. Entonces, cuando un paciente supuestamente tiene cianosis, cuando uno hace el examen físico hay que buscar en la zona donde la piel sea más fina, se puede ver mejor, y esté más vascularizada, ¿no es cierto? Labios, lóbulo de la oreja, los pómulos, pueden ser la mejilla, la nariz, la lengua, o la extremidad distal de los dedos y el lecho cinghial.
Y siempre se debe hacer con luz natural en lo posible. ¿Cómo es la clasificación de la cianosis? La cianosis puede ser central, periférica y algunos también consideran la cianosis mixta. La central se produce, ¿cómo se ve? Se ve cianosis de piel en mucosa de la boca debajo de la lengua. Hay que buscar la central generalmente en la mucosa de la boca, debajo de la lengua. Hay que buscar en los pómulos, en la mejilla, mejor dicho, y en el pabellón auricular, ¿no? En estos pacientes, la piel está con temperatura normal. Y cuando ustedes frotan las zonas que están cianóticas, no desaparece. Pero desaparece cuando le administran oxígeno. En cambio, la cianosis periférica, ustedes la van a buscar siempre en las manos, en las yemas de los dedos, en las piernas, la yema de los pies. Esto generalmente se presenta cuando los pacientes tienen poca perfusión. La cianosis periférica es por mala perfusión, no se olviden. Mala perfusión, ya es muy importante. Y por mala perfusión, obviamente, reciben pues una poca cantidad de oxígeno. Entonces, cuando hay cianosis periférica, hay que determinar si es uni o bilateral. Las mucosas de la boca y debajo de la lengua no se comprometen, porque eso ocurre solamente en la central. Y en la cianosis periférica, si ustedes frotan, cuando se presenta en la pierna, que generalmente es unilateralmente, se frotan, desaparece. No desaparece con la administración de oxígeno. Hay una forma de saturación que otros consideran que es mixta, o sea que tiene algo de central y también de periférica. Se presenta en los pacientes que tienen shunts, invertidos, etc., ¿no? Seguimos un poquito para arriba, por favor. Causa de cianosis central, miren. O sea, hay disminución de la saturación arterial de oxígeno, ¿no es cierto? La cianosis central. Por ejemplo, en disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, o sea, el FiO2 se presenta en altura, más de 3.600 metros de altura, en las cámaras de hipopresión, o cuando el oxígeno es desplazado por monóxido de carbono. En los incendios, en las discotecas, por ejemplo, para los chicos que suelen ir a discotecas con frecuencia, aún en época de COVID. Luego, en alteraciones de la función pulmonar, por ejemplo, hipoventilación alveolar, que se produce, por ejemplo, por obstrucción de la vía aérea superior, inflamaciones del epiglotis, en los cuerpos extraños, en el laringoespasmo por edema antioneurótico, en tumores, alteraciones del sistema nervioso central, infecciones, ictus, que son isquemias o hemorragias, tumores, por los pepeados, por sobredosis de drogas, o también por sobredosis también de ocurre y con frecuencia, y son los que se desaceleran cuando el anestesiólogo no se da cuenta. Cuando hay alteraciones de la placa neuromuscular, la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, la polimiositis o lesiones medulares, ¿no? Vimos un poquito. Cuando hay desequilibrio de ventilación-perfusión, neumonía grave, edemas agudos del pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la telectasia, en los desequilibrios de ventilación-perfusión. El EPOC es un ejemplo de eso. Alteraciones de la difusión de oxígeno, edema del pulmón. Síndrome de distrés respiratorio del adulto. En los cortocircuitos, en hipertensión pulmonar, pero sobre todo en los shunts, da la mixta, ¿ya? Seguimos para arriba. También se puede presentar en hemoglobinopatías que tienen poca afinidad del oxígeno. Beta-hemoglobinemia, sulfa-hemoglobinemia adquirida, carboxihemoglobinemia. Y las causas de cianosis periférica es la insuficiencia cardíaca a la cabeza. Ustedes saben que en insuficiencia cardíaca pues, falla el músculo del ventrículo izquierdo. Entonces el volumen sistólico está disminuido.
Como consecuencia, poca fuerza y en la contracción, el volumen minuto tólico está disminuido, entonces hay poca perfusión. Y ustedes eso lo van a notar en las piernas, de forma bilateral. Ahí el paciente puede tener edemas cianóticos, un edema cianótico, muy característico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Con edema y edema cianótico. Luego, en los pacientes con hipotermia y en los pacientes que tienen obstrucción arterial, el Raynaud, por ejemplo, que es una vasoconstricción de los pequeños vasos de la mano. Ustedes ponen su mano en contacto, no usted no, sino el paciente, su mano en contacto con agua fría, se vuelve pálido y después cianótico, por espasmos, vasoespasmos. Pero este Raynaud puede estar asociado también a enfermedades autoinmunes como el lupus, sobre todo la esclerodermia sobre todo, el lupus y otras enfermedades reumáticas. La tromboangeitis en embolia, en la coartación de la aorta que ya les comenté. Y hay una entidad muy frecuente que es la trombosis venosa profunda, es la obstrucción de las venas de los miembros inferiores. Es unilateral. Y se coagula la sangre ahí y se obstruye y produce trombosis. Y se puede deber, siempre hay que buscar una causa secundaria, generalmente neoplásicas, ginecológicas en la mujer, o de colon, o próstata en el hombre. Y también se puede deber a pacientes que tienen insuficiencia venosa y que han estado acostados mucho tiempo. Y también hay un grupo de idiopáticos acá en trombosis venosa profunda. O sea, la pierna se vuelve edematosa, el edema es duro, mucho dolor en esa pierna y es cianótica. Es fría, ya dije fría. Cuando ustedes frotan un poco puede cambiar el color azulado de la pierna, pero después vuelve. Y cuando hay reacción a drogas, ¿no? Como drogas aminosimpático-miméticas. Bien, creo que con eso estamos acabando, ¿no?